Ok, ¿ya? Entonces, eso es la última cosa que no alcanzamos a ver. Entonces, si se acuerdan, la clase precedente, hemos visto prácticamente, hemos visto el producto interno y la relación entre producto interno y norma, ¿ya? Normas que serían la norma de un x al cuadrado está definida como su producto interno con sí mismo, ya que en la propiedad entre las propiedades de producto interno hay que esta cantidad es mayor o igual que cero y es cero solo si el x es cero, ¿ya? Entonces, siempre es positivo y es cero solo cuando x es cero. Después hemos visto la desigualdad triangular y la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y al final hemos visto lo que puede significar el símbolo y la propiedad de ser una norma más en general. Ya uno tiene unas propiedades que son la desigualdad triangular y unas propiedades de qué pasa cuando multiplico por un escalar, un vector, un dato, que si están satisfechas, puedo llamar esta función que me asocia a un vector, un número, la puedo llamar una norma. Y después lo que no alcancé a ver es que, y no vamos a ver la demostración, aunque no sea muy complicada, es que en realidad, dado saber una norma y saber esta propiedad de acá, que se llama la igualdad del paralelograma, em, saber una norma y saber esta propiedad implica que la norma sale de un producto escalar, ¿ya? Así que yo sé, si conozco solo una norma, sé verificar que desde esta norma encuentro un producto escalar, ¿ya? Y para encontrar el producto escalar, se puede ocupar lo que era la igualdad de polarización. Hemos visto unas igualdades que permiten escribir el producto escalar solamente, o el producto interno también se llama, solamente en términos de norma, de calcular normas, ¿ya? Y esto te da un producto escalar cuando vale esta igualdad. Exactamente. Así que es un criterio de saber si una norma sale de un producto escalar o no, ¿ya? Eso es lo último de la vez precedente. Que es un criterio muy útil cuando uno tiene un espacio abstracto con unas normas para ver para estudiarlo en abstracto, digamos, ver si hay la garantía que haya un producto escalar. Ok, bueno, eso es lo último de la clase pasada. A ver si puedo poner acá donde se ve cómo puedo ver el chat. Ya, tengo acá el chat. Ok, y dale, continuamos con ortogonalidad, ¿ya? Y sin más la definición. Definición que dos vectores son ortogonales o perpendiculares, son sinónimos las palabras, cuando su producto interno es cero, ¿ya? O sea, en presencia de un producto interno, aunque sea en un espacio como vectorial que es desconocido, que no necesariamente es el espacio que nosotros conocemos tridimensional, puede ser en dimensión más alta o simplemente con espacio de polinomios o de matrices con un producto interno. Verifico si el producto interno es cero y si es cero entre dos vectores, digo que son perpendiculares, ¿ya? O ortogonales. Y lo denoto así con este símbolo que nos acuerda perpendicularidad. Okay, esta es la definición que describe el título de la clase, ¿ya? Ahora, una cosa que sigue con la perpendicularidad es el teorema de Pitágoras. Esto en dos dimensiones o en tres dimensiones. Y también en espacios vectoriales abstractos continúa a ser verdad y no es muy difícil demostrar. Así que lo que demostramos es que si tengo dos vectores que son perpendiculares, sabiendo que son perpendiculares, el cuadrado, la norma al cuadrado de su suma es la suma de sus normas al cuadrado, ¿ya? Y acá tengo el dibujito que explica por qué lo llamo Pitágoras, ¿ya? Porque si acá tengo el origen, acá tengo u más b, acá tengo u,
Entonces, este lado acá abajo tiene largo la norma de U. El lado vertical es igual a este otro vector. Los dos me los imagino perpendiculares al vector entre 0 y U. Y tienen tamaño igual a la norma de B. Y la hipotenusa de ese triángulo, si es que, digamos, me lo dibujo eso como si fuera un triángulo en 2 dimensiones, ¿ya? Y esta imaginación me llega a tener esta figura de un triángulo rectángulo con la hipotenusa de tamaño U más B, norma de U más B. Así que lo llamo teorema de Pitágoras a causa de la relación con este dibujo que me imagino que me lo represente, ¿ya? Digamos que en un espacio vectorial, ¿por qué digo me imagino que me representa? Es que, como decía, es una noción de ortogonalidad que tiene mucha cosa en común con la noción de ser perpendiculares en un dibujo, pero en realidad es una noción algebraica, ¿ya? Se trata simplemente de verificar esto que arriba en la definición, que V, producto interno, es igual a 0. ¿Ya? Entonces, es una manera de abstractizar, hacer abstrata una noción geométrica de 2 dimensiones. ¿Ya? Pero vamos a verificar que no es tan mala la intuición porque vale el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, acá, para empezar con esto, escribo lo que es la definición. Esto significa U más B, hacer el producto con sí mismo. Y después puedo aplicar la linealidad, ¿ya? Entonces me da U, sería UU más VU más UV más VV, ¿ya? Y acá se dan cuenta, esto y esto es igual a, por la regla de intercambiar los valores, es igual a UV conjugado. Y son los dos iguales a 0, ¿ya? Porque estoy diciendo que U y V son perpendiculares, ¿ya? Entonces, si estos son 0, significa que acá me queda solo esto y esto, UU y VV, que me da U al cuadrado más V al cuadrado, ¿ya? Entonces, muy linda la demostración, muy directamente por las definiciones. Y vale el teorema de Pitágoras, ¿ya? Si hay algo que puedo clarificar, me lo dicen, ¿ya? Ok, próxima definición. Sabemos lo que significa perpendicular para vectores. Puedo también decir lo que significa ser perpendicular o ortogonal, que es lo mismo, a un subespacio, ¿ya? Entonces ahora E es un subespacio y V es un vector. Entonces, si para todo elemento del subespacio el vector es perpendicular a este elemento, digo que el vector es perpendicular al subespacio, ¿ya? Y acá el dibujo es que si supongo que soy en 3 dimensiones, un subespacio no es otro, se puede representar como un plano infinito que pasa, por ejemplo, por el origen en R3, ¿ya? Eso en 3 dimensiones. Y entonces, si tengo un vector V, ¿qué significa que el vector V sea perpendicular a este plano? Significa que por cualquier elemento del plano, el ángulo entre ese vector y este elemento es siempre de 90 grados, ¿ya? Entonces eso traduce la cosa que vale en nuestra intuición en 3 dimensiones, ¿ya? Que un vector ortogonal a un subespacio significa ser ortogonal a todos los elementos del subespacio, que serán como vectores flechitas con un punto en el origen y otro extremo en donde está el vector. ¿Okay? Y de nuevo la notación siempre perpendicular, que puedo poner, donde acá puedo poner vectores o espacios y se ocupa siempre el mismo símbolo. ¿Okay? Y acá tenemos un criterio que nos dice como si conozco una base de mi subespacio, es suficiente para ver si un vector V es perpendicular al subespacio, ¿ya? Si esto, acá tengo una base o unos vectores que engendran el espacio, ¿ya? Puede ser
una base, lo más sencillo. Y V es perpendicular al espacio si, solamente si, es perpendicular a cada uno de los vectores, ¿ya? Entonces, no es que necesito verificarlo infinitas veces, como lo dice la definición. La definición dice para todo E, ya, pero no es suficiente solamente saberlo para una base, o sea, un número finito de vectores, ¿ya? Así que es un criterio que nos ayuda a clarificar, ¿ya? La demostración. Vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, esto es claro, ¿no? Porque si es que V es perpendicular al espacio, ¿ya? Significa que es perpendicular a todos los vectores. Esto lo dice la definición del espacio. Y entonces, a fortiori, ¿no? Como se dice en latino, porque a causa de una propiedad más fuerte, eh, el V es perpendicular a unos de los vectores, que son la base, ¿ya? Entonces, esta dirección es obvia porque simplemente sé que la definición me dice que V es perpendicular a cualquier vector, en particular estos que son la base. ¿Okay? Para la otra definición, entonces, la otra implicación es, digamos, la interesante, ¿ya? Decir que es suficiente saberlo solo para la base, para saberlo para todos vectores. O sea, que V es perpendicular a la base, implica que es perpendicular a cualquier otro vector, ¿ya? Entonces, acá tomo cualquier vector, ¿ya? W, un vector arbitrario, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que los V1, VK son base. Significa que encuentro números complejos, tal que alfa 1, V1, que digamos, no, digamos, escribimos que W es igual a alfa 1, V1 más alfa kappa, V kappa, ¿ya? Es una base. O engendra el espacio, significa que cualquier vector se escribe como combinación lineal con coeficientes complejos si el espacio es complejo, reales si es real, pero se puede escribir en términos de los otros, ¿ya? Y entonces, cuando hago el producto escalar VW, donde V es mi vector acá de la definición del enunciado del lema, entonces VW se puede escribir por linealidad como la suma de, bueno, primero, se puede escribir como VW, no sé qué quería escribir acá. Yo diría escribirlo primero así, V por la suma J igual 1 hasta kappa de alfa J, VJ, J, ya. Y por linealidad, ahora aplico la linealidad del producto interno. Esto es igual, ¿se acuerdan acá? Me sale un alfa J conjugado, VJ, ¿ya? ¿Ya? Porque simplemente acá saco los coeficientes afuera y pongo un conjugado porque son los coeficientes que aparecían en en el segundo lado del producto interno, ¿ya? Y acá yo sé que todos estos son cero, así que la suma de ceros multiplicado por alfa j me da cero. Entonces, he demostrado que si W es un cualquier elemento de E, dado que se escribe como combinación lineal de la base, y sé que V es perpendicular a los vectores de la base, sigue que V es perpendicular también a cualquier vector. ¿Okay? Eso es el criterio de perpendicularidad a un espacio. ¿No? A mí me parece que es intuitivo y hay un pequeño truco de aplicar la linealidad para verlo. ¿Okay? Bueno, continuamos. Siempre hablar de ortogonal en digamos, en otras situaciones, ¿ya? Acá se trata de si tengo capa vectores, ¿ya? Suponemos que tengo capa vectores de mi espacio y cuando digo que son ortogonales, significa, lo que quiero decir con esto, ¿ya? Por definición, significa que son
cualquier pareja de ellos, ¿ya? Si tengo J distinto de capa, tomo uno y tomo un segundo, estos deben ser perpendiculares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo tres vectores A, B, C. Decir que son ortogonales significa que A es ortogonal a B, B es ortogonal a C, C es ortogonal a A, ¿ya? Son todas las parejas posibles, son ortogonales, forman producto escalar cero, ¿ya? Ok. Claro esto, ¿no? Simplemente es decir que todas las parejas son perpendiculares y necesito parejas de distintas porque nunca puede tener un vector producto interno cero con sí mismo a menos que no sea cero, ¿ya? Así que eh, pongo la hipótesis que J distinto de capa, porque si digo que VJ perpendicular a VJ, esto implica automáticamente que V es cero, ¿ya? Entonces acá lo voy a poner. Si V, producto escalar V es igual a cero, entonces V igual cero, así que V perpendicular a V mismo implica V igual a cero, ¿ya? Esto es simplemente, esta parte de acá es una de los axiomas del producto interno y la parte de abajo es una traducción con esta nueva noción de ortogonalidad, ¿ya? Así que solo el vector cero puede ser ortogonal a sí mismo. Por eso puse acá J distinto de capa, si no me decía que deben ser todos cero, no hay otra opción, ¿ya? Ortogonales. Y después acá pongo otra palabra, ortonormales. Profe. O sea, en matemática ser normal tiene otro significado que en la vida real. En la vida real uno piensa que una persona se comporta bien, pero en matemática significa que ser normal, que tiene norma 1. No se escucha. Se ve una parte del menú. Porque lo siento, esto me estaba engendrando la grabación del otro, de la charla donde fui antes y aún no se escucha. ¿Se puede escuchar? ¿No se escucha a nosotros? Sí, parece que sí. Ok. Yo no los escucho. ¿Profe, nos escucha a nosotros o no? Parece que no. A ver, perdónenme, voy a mirar si acá el audio, ¿qué pasa con mi audio? Input. ¿Es el input? ¿El output será eso? A ver, ¿pueden hablar, intentar ahora? No sé. ¿No se escucha? No. Veo que se mueven los microfonitos, pero no. Audio settings. Debería estar puesto en los audífonos. Si no, se puede cambiar la configuración en Zoom. Cierto, no se escucha. No, algo del audio. ¿Qué será? ¿Sí? Ok, Zoom. Tiene una configuración aparte. Ok, acá aparece. Quizás ustedes no ven puede ser Ya, saco. ¿Ahora pueden? ¿Intentan ahora? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ahora funciona. Ya, Perdón. genial. Sí. ¿Y qué me estaban diciendo? Entonces, ¿qué es lo que me perdí? No, vamos súper bien, solo que se veía la parte del menú. Eso era. Okay. Más queríamos decirle y notamos que no nos escuchaba. Ya, gracias.
Ok, entonces ahora ortonormales, entonces ser normal significa que tiene norma 1, ¿ya? O sea, hay varias nociones. Para nosotros significa norma 1. Norma igual a 1, ¿ya? Así que para ser ortonormales, digo que dos vectores de mi ¿cómo se dice? Colección de 1 de capa son, si I es distinto de J, tienen producto interno 0, ¿ya? O sea, son perpendiculares. Y si I es igual a J, tengo VI, ya puse I igual a J, ¿ya? Así que tengo VI, que es igual a 1, ¿ya? O sea que tiene la norma, el VI tiene la norma 1, ¿ya? Ok, entonces ortogonales, ortonormales. Entonces, si unos vectores son ortonormales, automáticamente son ortogonales, ¿ya? Porque siempre pido que son perpendiculares si los índices son distintos. Pero tiene esa otra propiedad de tener todos norma 1. Impongo lo que hace el producto interno con sí mismo también, igual a 1. ¿Ya? Y esto es útil saber que unos vectores son ortogonales. O sea, perpendiculares por parejas, porque hay una versión, digamos, más general. Es como un Pitágoras general. Pitágoras como mejorado, más, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tengo cualquier combinación lineal de todos esos vectores, ¿ya? No son solo dos, son cualquier número. Y lo que tengo es que ya para calcular la norma de toda esta combinación lineal es suficiente sumar los valores, los módulos complejos cuadrados, ¿ya? Esto significa, esta cosa que evidencié en morado significa alfa capa conjugado por alfa capa, el módulo complejo, y es el cuadrado del valor absoluto si es un número real, ¿ya? Multiplicado por la norma del B capa. ¿Okay? Y de nuevo la demostración de estas cosas es muy fácil, sigue de la linealidad del producto interno. Entonces, acá escribo, esto es mi suma de vectores y la escribo dos veces, ¿ya? Estos son la misma cosa, aunque se parece distinto, ¿ya? Acá pongo J igual 1 hasta N, acá pongo kappa igual 1 hasta N, justo para separar las cosas. Pero si se fijan, las dos cosas significan la misma cosa, significan A1, B1 más N, BN, ¿ya? Solo dos notaciones con índice distinto de las dos para que se comprenda lo que pasa en la igualdad siguiente, ¿ya? Entonces, en la igualdad siguiente aplico la linealidad. Linealidad fácil, porque tengo solamente paso la suma afuera del producto interno, ¿ya? Entonces acá hago, en vez de tomar estas sumas en el interior, las saco en el exterior del producto interno y me da esto. Y ahora cada uno de estos términos lo aplico la propiedad de cómo salen afuera del producto interno coeficientes escalares, ¿ya? Así que el alfa capa me sale, dado que está a la izquierda, me sale igualito. Y alfa j, dado que está a la derecha, me sale con un conjugado, ¿ya? Y tengo v capa, vj. ¿Okay? Y ahora lo que pasa es que si capa es distinto de j, estos se anulan. ¿Ya? V capa, vj son vectores ortogonales, así que producto interno 0 para los que son distintos. Y es 1, no es 1. Y es igual a si capa es igual a j, entonces acá que tengo V capa y j
J es igual a kappa. Entonces tengo de nuevo B kappa es igual a B kappa al cuadrado. ¿Ya? Así que toda esta suma, si se fijan acá tengo kappa y J, pero no importa, la suma me da solo una única suma sobre kappa, porque los coeficientes cuando J es distinto de kappa, solo uno queda igual y los otros se anulan. Entonces tengo a kappa conjugado por B kappa al cuadrado. ¿Ya? A causa de esta cosa que escribí acá, que es la traducción de ser ortogonales. ¿Ya? Y esto es, como decía antes, es alfa kappa, el módulo de alfa kappa, ¿ya? Al cuadrado. ¿Ya? Así que terminé. ¿Ya? Si se fijan acá tengo alfa kappa al cuadrado por B kappa al cuadrado. Y la segunda suma de los coeficientes con J, para kappa fijo, de toda la suma en J, me queda un solo término, que era el término con J igual a kappa, ¿ya? Que me daba el elemento que escribí acá. Profe, la última sumatoria no debería llegar hasta n. Ah, sí, No. sí. Hablando al mismo tiempo que escribir me confundí. Sí. Sí, gracias. Ok, entonces, como ven, es fácil, digamos, si yo podía hacer como el truco de decir, ya, suponamos que n es igual a 2, van a ver el mismo mecanismo y podía ser más sencillo verlo para solo dos vectores, ya se veía todo hecho bien a mano, pero es un ejercicio también de escribir estas sumas y jugar un poco con los índices. Como mezclé un poco de esto ahí. ¿Ya? Y vale en general cualquier número de vectores. Ok. Continuamos. Otra propiedad interesante que ya se puede uno, digamos, de nuevo es algo que, según yo, es parte de la intuición de uno, aun si no lo formalizó antes en su mente, pero si tengo dos vectores V, tengo dos vectores que son perpendiculares, también son independientes, ¿ya? Y si tomo un tercero que es, suponamos dibujarlo en 3 dimensiones, que es donde los tres son perpendiculares entre sí, son independientes, ¿ya? Entonces, cualquier número de vectores perpendiculares por parejas, no puede ser que uno es una combinación lineal de los otros, ¿ya? ¿Ya? Y eso me dice el lema, dice que si tengo vectores ortogonales, en particular son independientes, ¿ya? Y demostrámoslos, ¿ya? Si suponamos que no son, suponamos que existen números. ¿Qué significa no ser independientes? Significa que existen números, no todos cero, tales que algo es igual a cero, ¿no? ¿Se acuerdan? La definición de ser dependientes para vectores, una de la manera de verlo era decir que existen coeficientes no todos cero, si no es obvio, pero no todos cero, tal que alfa 1, B1, sumados, la combinación lineal, alfa n, Vn, es igual a cero, ¿ya? Si es que pasa esto, entonces significa que ya el A es, si por ejemplo AJ, si por alfa J es distinto de cero, entonces puedo dividir todo por alfa J y me da que BJ es igual a la suma para I distinto de J y igual a 1 hasta N de menos alfa I sobre alfa J de I, ¿ya? O sea, si se fijan, suponamos que esto es distinto de 0, entonces pongo todos los otros por el otro lado, lo muevo al otro lado de la igualdad y divido por alfa 1. Y así expreso V1 en términos de los otros, ¿ya? Y más en general lo hago con VJ, no importa, ¿ya? Es la otra, o sea, equivalente a decir que un vector se expresa como combinación de los otros, ¿ya? Ok, y entonces suponamos que pase esto. Suponamos que existan alfa no todo cero y que la combinación lineal correspondiente es cero. Ok, sí. No pierdo información en decir que
la norma de esta combinación lineal es 0. Alfa 1, B1, alfa n, Vn. Ya, esto es igual a 0, ya, porque es la norma de algo que es igual a 0. Y en realidad, si su norma es 0, no pierdo información. No estoy diciendo nada más y nada menos que decir que este vector es 0. Esta combinación lineal es 0. Pero ahora aplico lo precedente, ¿no? Por el lema precedente que hemos visto justo hace un momento, lema 2, ¿ya? Que puedo aplicar el Pitágoras más, ¿ya? Pitágoras mejorado. 2. Entonces, alfa capa, b capa. ¿Ok? Entonces tengo que 0 es igual a alfa capa cuadrado, b capa. Al cuadrado. Y entonces, un momento. Bueno, entonces lo que sigue es que si estos son distintos de 0, ¿ya? Entonces en el lema necesito poner distintos de 0, ¿ya? Esto necesita, si estos son distintos de 0, son números positivos distintos de 0. Multiplicado por alfa capa me da 0. Significa que alfa capa es igual a 0 para todo capa. ¿Ya? Así que había olvidado, me sirve saber que todos los b capa son distintos de 0 para obtener esto, ¿ya? Son independientes, ¿ya? Ok, entonces sigue que alfa capa es igual a 0 y esto es una contradicción. ¿Ya? Entonces con esta contradicción llego a ver que era falso que no son independientes. ¿Ya? Entonces son independientes. Dado que el no es, poner un no acá me llega a una contradicción, así que sí que son independientes. Lo que implica que me da mi implicación. Si vectores ortogonales no 0, si tengo vectores ortogonales no 0, son independientes. Ok. ¿Quedó claro eso? Aunque lo cambié un poco. Necesité cambiar el enunciado del lema para que tenga más sentido. Ok. Próxima definición, que sigue un poco después de ese lema, si se dan cuenta, es ¿qué pasa si tengo que estos vectores forman una base? Cambio color porque si no se ve todo como estado de alerta. ¿Ya? Si forman una base, unos vectores ortogonales o ortonormales, entonces llamo a esto una base ortogonal o base ortonormal. ¿Ya? Simplemente solo para decir que transformo la propiedad para aplicarlo a base. Es poco más que la definición precedente en realidad esto. ¿Ya? Y acá una observación. Si la dimensión de un espacio es n y V1, Vn distintos de 0 ortogonales, entonces son base ortogonal. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque son independientes por el lema precedente. ¿Ya? Este lema precedente me dice que si son distintos de 0 ortogonales, son independientes, pero si son mismo número que la dimensión del espacio, también es una base. ¿Ya? Entonces, una manera de ver si algo es una base es si por si acaso son ortogonales. Ya no pasa muchas veces, pero si ya sé que son ortogonales, si son el número correcto, son una base. ¿Ya? ¿Claro eso? Es como una consecuencia porque sé que son independientes. La dimensión de un espacio es
el número de elementos máximo independientes entre sí que uno puede tener. Así que eso es un poco la definición de dimensión del espacio que ayuda para esta observación también. Ok, entonces, ¿cómo encontrar coordenadas? Ahora pasamos a ¿cómo se dice? Ensuciarnos las manos. Poco, pero no vamos a hacer casos concretos, pero vamos a ver cómo se podrían hacer cálculos concretos, ¿ya? Y después lo van a ver en las ayudantías. Cómo encontrar coordenadas de un vector respecto a una base ortogonal, ¿ya? Entonces, acá nos ayuda el producto interno. Van a ver, a mí me gusta mucho eso. Entonces, ya, suponamos de tener una base ortogonal, ¿ya? Ortogonales y base. Dimensión de B es igual a n. Así que, base. ¿Ya? Suponamos que X también pero no es importante, digamos, esto vale también si no son si la dimensión de B es más larga que n, ¿ya? Pero suponamos que X se escriba con coeficientes respecto a estos vectores. Entonces, ¿qué pasa si hago el producto interno de X con el primer vector? ¿Ya? Experimento. Hacémoslos juntos. Esto sería, en práctica, ¿qué pasa? Acá será como, me da suma para kappa igual 1 hasta n, ¿ya? De alfa kappa X, no, perdón, X no es lo que estoy escribiendo, es V kappa V1. ¿Se fijan? Acá hice un poco 2 pasos en uno, o sea, como antes, me imagino de escribir X como esta suma y después aplicar la linealidad. Aplicar la linealidad. Entonces acá tengo todos esos productos internos y son todos 0, casi todos 0, ¿ya? Porque mis vectores son ortogonales, ¿ya? Entonces son, excepto V1, los otros hacen producto interno 0. Así que sigue que esto es alfa 1 V1, ¿ya? Al cuadrado. Entonces se fijan, acá, si conozco esto y esto, puedo encontrar esto. ¿Okay? Entonces, alfa 1, ustedes quizás ya lo ven mejor que yo, alfa 1 es igual a X producto interno V1 sobre V1 al cuadrado. ¿Ya? Me permite encontrar el coeficiente, ¿ya? Y a mí me gusta mucho esto. Y se aplica en muchos casos, en análisis funcional, en varias otras cosas donde hay espacios vectoriales abstractos. ¿Ya? Entonces, alfa kappa, lo mismo, solamente en vez de V1 escribo V kappa. ¿Ya? X V kappa sobre V kappa 4. ¿Ya? Puedo aplicarlo con cualquier, no solo con V1, sino con cualquier V kappa. ¿Okay? Entonces, método para encontrar las coordenadas si es que tengo ortogonalidad de la base o de unos vectores respecto a la cual tengo coordenadas. ¿Okay? Entonces, si ahora, ¿qué pasa con eso? Acá un poco acá tengo que X es igual a X V kappa sobre V kappa 4. ¿Ya? Y si los V1 V kappa Vn, perdón, V1 Vn son ortonormales, normales, o sea que tienen norma 1 además,
Entonces, aún más fácil. X es igual a la suma para kappa igual a 1 hasta n. Y acá, ortonormales significa que esto es igual a 1. Así que me da lo que había escrito inicialmente. X de kappa, de kappa. ¿Ya? Se simplifica porque la norma es 1. Por definición de ser ortonormal. Son normales estos vectores, no son tan raros, son normales, norma 1. ¿Ok? Entonces, y eso se aplica mucho para encontrar los coeficientes de Fourier. Ya cuando tengo, si acá, esto puede ser una función, esta puede ser en teoría de señales, pueden ser unos señales con frecuencias, unas ondas específicas, y acá tengo, hay una manera de expresar cualquier función como su serie de Fourier. ¿Ya? Eso, si uno le estudia después análisis funcional, aparece muchísimo y en muchos problemas de optimización y de numéricos. Ok, continuamos. Lo importante para nosotros, sin pasar a análisis funcional, es que sabemos con producto interno solamente reencontrar los coeficientes de un elemento respecto a una base ortogonal. Ondas y óptica en física, exacto. Y es producto interno entran como pesados, de manera como crucial en física y en todo eso. Entonces, consecuencia. Puedo también, ahora se ve una conexión directa entre cualquier espacio con un producto interno y el espacio Rn y Cn. ¿Ya? V, como desde un V puedo pasar a mirar Rn o Cn, depende de los coeficientes que hay, si tengo coeficientes reales o complejos, ¿ya? Porque yo lo que puedo hacer, suponamos que tengo una base ortonormal, ¿ya? Acá tengo mi base ortonormal V1, Vn. Después tengo dos vectores, estos son vectores en V. Y suponamos que tengo sus coordenadas, ¿ya? Lo que antes había llamado alfa 1, alfa n, ahora llamo x1, xn para el x y 1 y n para el y, ¿ya? Entonces, esto significa, si quiero escribirlo en detalle, es que x es igual a x1 v1 más xn vn, y es igual a i1 v1, son los coeficientes respecto a esta base, ¿ya? Y n, v, ¿ya? Es lo mismo. Ok, suponamos de tener sus coeficientes. Entonces, hay una manera súper cool de escribir su producto escalar, ¿ya? XY respecto a mi producto, simplemente porque tenía una base ortonormal, esto es igual a X capa y capa conjugado sumado, ¿ya? Entonces, si identifico el espacio vectorial con Cn, por ejemplo, y de la manera que asocio a cualquier vector sus coordenadas, entonces, si es que tengo una base ortonormal, puedo también jugar con el producto interno usual, ¿ya? O sea, ¿se acuerdan? Cuando antes de saber producto interno, podía encontrar una base y podría encontrar coordenadas. Pero ahora, para poder continuar a ocupar el producto interno canónico sin problemas, debo ponerme una base ortonormal, ¿ya? Es importante que sea ortonormal esta base, ¿ya? Y acá esto es un ejercicio, esto lo va a ver Juan en la identidad. ¿Okay? La demostración. Ustedes pueden hacerlo como ejercicio porque no es complicado, se trata de aplicar las definiciones, ¿ya? Pero no voy a entrar en detalle porque como me parece inútil hacerlo ahora. ¿Okay? Ahora, no tengo mucho tiempo, así que esto lo pensaba hacerlo para la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver
que siempre existe una base ortonormal. Esto toma un poco más de tiempo y la vamos a construir directamente nosotros con, se llama el procedimiento de Gram-Schmidt, ¿ya? Pero antes de la clase, próxima clase, vamos a hacer unos pasos preliminares, ¿ya? Pasos para llegar ahí, ¿ya? Entonces, y nos interesa, ¿por qué nos interesa que siempre existe una base ortonormal? Porque ayuda para esto, ayuda para poner coordenadas y trabajar el producto interno en coordenadas. Para poder aplicar esta cosa que va a hacer en detalle, es como un ejercicio que dejé. Entonces, con toda esta motivación en la cabeza de poder ocupar coordenadas sin problema, aunque tengamos una extra estructura de estructura extra de producto interno, pasamos al próximo. Acá tengo una duda. ¿No es que la definición 4 ya existía antes? Sí, me equivoqué. Entonces acá pongo 4.1 y acá esta la llamo 4.2. Perdón por 4.2. Ok, 4.2. Proyección ortogonal. Okay. Una cosa que nos pasa muchas veces si está en un día con sol afuera, tú caminas y ves tu sombra en el piso, ¿ya? Y esta es una especie de proyección, ¿ya? Y si el sol es directamente vertical encima a ti, o digamos perpendicular al piso, te da, en vez que la sombra, te da una proyección ortogonal, ¿ya? Y vamos a definirla, pero en abstracto, ¿ya? Y acá habrá un dibujito que nos explica por qué, ¿ya? Pero la definición abstracta, ¿ya? Donde vuelvo con el morado, ¿ya? Donde voy a suponer que tengo un vector en un espacio vectorial, un subespacio un poco más pequeño de este espacio vectorial, y defino lo que es proyectar perpendicularmente o ortogonalmente V en el espacio E. ¿Ok? Es muy fácil. Necesito encontrar un vector que se llama la proyección ortogonal de V en E. Entonces es el único vector tal que esto es un vector de E y que la diferencia entre el vector y el proyectado es ortogonal a E, ¿ya? Ahora, quizás eso es un poco raro, ¿ya? Y acá lo llamamos W es igual a PEV. Y justo para ver, entonces la proyección es una proyección sobre el espacio E, que es proyección ortogonal sobre el espacio E, me envía todo el espacio en un subespacio, ¿ya? Entonces, para cualquier vector V, me da un vector del subespacio, por este punto 1 de acá, ¿ya? Y entonces la idea es un poco como ese dibujo, ¿ya? Acá tengo R2, acá tengo el origen de R2, ¿ya? Y un subespacio es como una recta en R2, o puede ser una recta o un plano, si fuese en R3. Y tomo este vector V, ¿ya? ¿Qué significa proyectarlo en E? Significa obtener este W, ¿ya? El W es un elemento de E, y V menos W, que sería, lo puedo imaginar como esta flechita de acá, pero en realidad para que sea un vector de partir desde el origen, y entonces esto es V menos W, y V menos W es un vector ortogonal a la recta que acá sería el espacio E, me representa el espacio E. ¿Okay? Entonces eso es por qué yo digo que la proyección misma debe ser un elemento del espacio, es porque es como proyecto perpendicularmente. Ya se imaginan que acá tengo el sol y la sombra de este vector V es el vector W. Es como la sombra perpendicular, la proyección perpendicular en el subespacio. Y el V menos W sería lo que falta desde la sombra para llegar al punto donde está V, y es un vector perpendicular al espacio E. ¿Okay? Entonces, esas son las propiedades, las dos propiedades para definir la proyección. ¿Ya?
Ok, proyección ortogonal. Eso es muy útil para imaginar, para ayudar como en las construcciones, ya varias construcciones que tenemos. Pero sería muy útil, es muy útil ver el dibujo, pero por ahora no sabemos. Varias cosas, preguntas como de matemático, O también de persona normal que nunca vio eso antes, ¿ya? Es como dice, ¿por qué sabemos que existe esta proyección? Ya definiste, pusiste acá requerimientos 1 y 2. Necesito encontrar W así y así. Ya, bueno, ¿por qué existe? ¿Por qué lo puedes hacer? ¿Cómo sabemos que existe? Y de verdad es único, o sea, definí bien un único vector, o puede que encuentre como 10 vectores que satisfacen las mismas propiedades. Y después, si supongo que 1 y 2 están ok, entonces en abstracto puedo saber que existe el W, pero después, ¿cómo puedo calcularlo? ¿Cómo puedo encontrarlo? Entonces, estas son las preguntas que uno se pone después de cualquier definición, ¿ya? ¿Por qué existe? ¿Por qué está bien definido? ¿Es único esta proyección? ¿Y cómo se puede encontrar? ¿Ya? En R2 uno lo puede ver. Mira el dibujito, sabe un poco de geometría elemental, ve que es único, ve que es bien definido y lo sabe construir con regla y compás, ¿ya? Pero en general, para un espacio V general, lo único que me garantiza que siempre funciona es que lo puedo demostrar aplicando solo las propiedades que definen un espacio vectorial y un producto interno, ¿ya? Solo las definiciones. Eso me implica que cada vez que tengo toda esta estructura matemática atrás, siempre no me pongo problema para saber que existe, ¿ya? No me pongo la problema de mirarlo caso por caso. Entonces, contestamos estas preguntas un poco a la vez. ¿Okay? Entonces, primero empezamos con la 2 y la 3, ¿ya? Es de verdad único y cómo se puede encontrar. ¿Okay? Entonces, acá empieza el teorema diciendo, suponamos que existe, ¿ya? Suponamos que existe, y esto que exista lo vamos a ver en la proposición sucesiva, ¿ya? Entonces, si existe algo que satisface estas dos propiedades, entonces valen estas dos consecuencias de las propiedades 1 y 2 de arriba, ¿ya? Que es estas dos de acá. ¿Ok? Entonces, las consecuencias son que para todo X, cualquier X, otro elemento arbitrario del espacio, del subespacio, vale que acá se fija la distancia, la norma de V menos W, que sería una especie de distancia entre V y W, es más pequeña o igual que la distancia de V desde V hacia X. Y además, esta es exactamente igual cuando X es igual a W. O sea, en mi dibujito, este teorema, en el dibujito de dos-dimensional, para ver lo que significa el enunciado del teorema, me dice que la distancia acá es la más pequeña posible entre un vector cualquiera X. Si tomo un punto X en E y V, entonces esta distancia de acá entre X y V es la más chica posible. Exactamente, acá tengo otro X. Esta es la más chica solo exactamente cuando X cae en este punto W. ¿Ya? Es una caracterización que me dice que hay un único punto posible que puede ser la proyección. Suponiendo que existe, es este punto que minimiza la distancia. ¿Ya? Que minimiza la distancia. Esto lo dice que es menor o igual para cualquier X, esta cosa es menor o igual, y la igualdad vale solo cuando X es la proyección. Y acá hay una notación para los que saben qué significa argmin, ¿ya? Es el mínimo, lo que realiza el mínimo de V menos X para X. Esto es una... no necesito que comprendan esta cosa en paréntesis cuadrados. Ok.
entonces demostrámoslos. Necesitamos demostrar entonces A y B, ¿ya? Suponiendo que W es la proyección. Entonces, tomo mi X, tomo cualquier X en el espacio, y V menos X lo escribo así. V menos X es igual a V menos W, ¿ya? Más W menos X, ¿ya? Porque acá sumo y subtraigo W, así que vale la igualdad entre los dos. ¿Ya? Esta igualdad vale porque sumé y subtraí W. Ahora, V menos W es algo que aparecía en la definición de arriba, ¿ya? Voy a ir arriba, V menos W es perpendicular a E, ¿ya? Entonces, V menos W es perpendicular a E. Y W menos X, esto es un elemento de E. X es un elemento de E. E es un espacio, es un subespacio. Así que W menos X es un elemento de E. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, tengo un pedazo de acá que es perpendicular a E y un pedazo de acá que es en E. ¿Qué significa que V menos W es perpendicular a E? Bueno, significa que hace producto es perpendicular a cualquier vector de E, ¿ya? Entonces, en particular, V menos W es perpendicular al otro pedazo, W menos X. ¿Ya? Porque por definición de qué significa ser perpendicular a un espacio, perpendicular a todos los vectores, y acá tenemos un vector del espacio. Ok. Entonces estos dos son perpendiculares, y ahora aplico el teorema de Pitágoras, que era el lema 1, ¿ya? Entonces acá tengo V menos W, que lo puedo escribir como V menos W. Acá tenía V menos X, ¿ya? He dicho V menos W, pero quiero decir V menos X. Ya, perdón. Lo voy a corregir en rojo para que quede. V menos X es igual a V menos, su norma al cuadrado es igual a la norma de V menos W al cuadrado más la norma de W menos X al cuadrado, ¿ya? Porque, ¿se acuerdan? Tenía que U más U primo al cuadrado es igual a U cuadrado más U primo al cuadrado si U es perpendicular a U primo, ¿ya? Y esto vale porque esto es la condición con acá U primo, y U más U primo, acá es esto, ¿ya? Es igual a V menos X, ¿ya? Entonces, V menos X, que sería U más U primo, acá está, y acá tengo U, y acá tengo U primo, ¿ya? Y son perpendiculares. ¿Ya? ¿Y qué falta? ¿Qué quiero poner acá en esta? ¿Alguien me sabe adivinar lo que quiero poner acá? Porque después de esto sigue lo que demuestra A. ¿Ya? Necesito que ponga acá algo que me demuestra A. ¿Qué es que era A? Significa que necesito ver que siempre vale esta desigualdad. Necesito que acá siga que es mayor o igual que B menos W al cuadrado. ¿Ya? Ya, simplemente lo pongo. Ya, déjeme escribirlo directamente. Mayor o igual que B menos W al cuadrado. ¿Ya? Y si sé que esta cosa que ya marqué en rojo es mayor o igual que esta otra cosa en rojo, sigue que vale A. Es simplemente reescribir A poniendo cuadrados acá, ¿ya? Pero da lo mismo sacar los cuadrados porque la función cuadrado es creciente, ¿ya? ¿Okay? Entonces, B menos X mayor o igual que
V menos W, ¿ya? Porque esto es positivo, mayor o igual a 0. A lo peor es 0, pero siempre es mayor o igual a 0, así que acá tengo que esta cantidad es la suma de esto más V menos W es mayor o igual que V menos W. Y encontré que X es más lejos o igual de V que W, ¿ya? W, acá tengo X, acá tengo W, y veo que la distancia entre X y el V es mayor o igual que la distancia entre W y el V, que es lo que era la primera propiedad, que vale para cualquier X en E. Y ahora para el punto B, miro esto y observo que ¿no? Sale directo ver que W menos X cuadro igual a 0, si es solamente si W es igual a X, ¿ya? Entonces la distancia entre, o sea, esto es, la propiedad del producto escalar me dice que esto es igual a 0, pero es lo mismo que decir que W es igual a X. Así que V menos X al cuadrado me sale exactamente igual a V menos W al cuadrado, solo si W es igual a X, ¿ya? Que era el punto B, ¿ya? Y entonces, bueno, que este teorema, la demostración se trataba simplemente de tener esta idea acá inicial. Esta es la parte principal de creatividad del teorema, es de subdividir V menos X en su parte paralela y su parte ortogonal al espacio E, y después ver lo que nos entrega esto como información sobre las distancias y con Pitágoras. Así que parece, ahí se complicó mucho la pizarrita que tengo, pero las ideas son sencillas, ¿ya? Y lo invito a ustedes, quizás miren de nuevo este otro PDF que tenía todos vacíos e intenten llenarlo ustedes después. Cuando una manera de hacer repaso de las clases es esto, es de sacar los PDF con vacíos e intentar llenarlos ustedes. Imaginar ustedes cómo se llenaba completar las demostraciones solos, y pueden mirar en la clase cómo lo hicimos juntos. ¿Ya? Ok. Entonces, ya, ahora sabemos yo olvidé dónde estábamos, ¿ya? Entonces tenemos preguntas. ¿Cómo sabemos que existe W? Aún no sabemos, pero esto hemos visto que es único. Si es que existe, es único, y puedo encontrarlo, bueno, puedo encontrarlos, no sé si esto lo contestamos de verdad, pero acá casi contestamos porque decimos es el punto más cerca de V. Es parcial, respuesta parcial, ¿ya? Nos falta saber por qué sabemos que existe, ¿ya? Y acá, pero vamos a contestar a cómo construirlo y en particular que existe, ¿ya? Entonces digo que si tengo una base ortogonal de subespacio, ¿ya? Acá me dice de 1 hasta VR, ¿ya? No son todos, no es R igual, R menor, puede ser menor o igual que la dimensión, no sabemos cuántos son, pero es una base, sabemos que es una base ortogonal de E. Entonces puedo describir directamente una manera de calcular la proyección, ¿ya? ¿Qué es esa fórmula? Me dice, hago el producto interno del V con todos los vectores de la base y después divido por los tamaños al cuadrado y multiplico por eso, ocupo esto como coeficiente del vector V y sumo todos los V. ¿Ok? Entonces eso es la fórmula de P de la proyección, de PEV. Demostración.
demostración van a ver, es súper cerca de lo que hemos visto antes, ¿ya? Porque se acuerdan que cualquier vector se puede escribir, bueno, no, olviden lo que acabo de decir, ¿ya? Mejor hacerlo como directamente. Ahí ha empezado otra estrategia indirecta, ¿ya? Suponamos que W es exactamente esta cosa de acá, ¿ya? Sea W esto, ¿ya? W es suma de alfa capa B capa y alfa capa es esto. Es lo que está escrito acá, ¿ya? Entonces, acá simplemente estoy tratando de dar un nombre, damos un nombre a esta suma a la derecha, ¿ya? Y verificamos que satisface la propiedad de proyección, de ser una proyección ortogonal, ¿ya? Entonces, esto es otra manera de escribir lo que quiero verificar ser la proyección ortogonal de B. Son coeficientes por B capa y los coeficientes son esto. Entonces sigue directamente que W es en E, ¿ya? ¿Están de acuerdo con esto? Tengo vectores en E multiplicados por coeficientes y sumados. Así que, dado que es un espacio subespacio, sigue que W es también lo mismo que los B capa, es un elemento de E, ¿ya? Y entonces esto es la propiedad 1 de la definición, ¿ya? Propiedad 1 de la definición de la proyección ortogonal, que está satisfecha para esto. Y entonces falta demostrar la propiedad 2. Falta demostrar que V menos W es perpendicular a E, ¿ya? Para que sería la propiedad 2 de ser una proyección ortogonal. Y ahora dice, por el lema, tengo un lema que quiero ocupar para demostrar, para reducirme a demostrar que V menos W V capa es igual a 0. ¿Ya? Es igual a 0. ¿Ya? ¿Cuál lema me permite de reducirme a esto? Es el lema que me dice, para saber que algo es perpendicular a un espacio, es suficiente que sea perpendicular a todos los elementos de la base. ¿Se dan cuenta? Ya, si sé que es perpendicular a todos los elementos de capa de la base del espacio, entonces es lo mismo decir que es perpendicular al espacio. Entonces vamos a ver en cuál lema hemos visto esto. A ver. No, más arriba. Esto. ¿Ya? El lema 2. Si tengo una base de un espacio, B es perpendicular al espacio, si solo si es perpendicular a todos los elementos de la base. Entonces, vuelvo y escribo que es el lema 2. Por el lema 2, basta demostrar esto 0 cuando hago el producto escalar con los elementos de la base. Y entonces vamos a ver cómo hacerlo. Primero aplico la linealidad, ¿ya? Escribo que V menos W, producto interno, es igual a V menos V producto interno, sería menos W por el producto interno, pero W está escrito ahí. Entonces, de nuevo aplico linealidad y tengo V alfa capa B capa. ¿Cierto? Ocupo linealidad y ocupo la definición de W. Definición W. ¿Ok? Ya. Y entonces, acá ¿qué pasa? No, perdón. La definición de W, pero la ocupé mal. Acá lo que quería escribir es V B capa menos alfa capa
V capa, alfa, déjeme llamarlo J, alfa J, VJ, V capa. Ya, esto. ¿Ya? Entonces, se fijan, W es igual a la suma de alfa J, VJ. J igual a 1 hasta N. Ya cambié el índice para que no me salga capa, que parecía que era igual a esto. ¿Ya? W es igual a A1, alfa 1, V1 más alfa capa, alfa último, alfa R, VR. ¿Ya? Esto es lo que estoy aplicando y lo escribo en forma de suma. Y después hago la linealidad. ¿Ya? Y también por linealidad, acá puedo sacar el alfa afuera. ¿Ya? Puedo sacarlo ahí. Y me da lo mismo porque la linealidad me lo permite. ¿Ya? Ahora, esto casi siempre es 0. Para casi todo J es 0. Para casi todo J es 0. Entonces, para J, en vez de decirlo así vagamente, digo para J distinto de capa es 0. El producto interno, porque son ortogonales. Lo que escribo aquí son ortogonales, así que me queda solo el caso de J igual a capa. Entonces tengo el caso de capa y después de capa 4. ¿Ya? ¿Se fijan? Y ahora, esto, ¿cómo continuar para ver que esto es igual a 0? No sé qué me imaginé de poner acá. Pero yo sé que alfa capa estaba definido, ya justo porque salga todo bien. Estaba definido así. ¿Ya? Alfa capa es igual a V capa sobre V capa 4. ¿Ya? Y entonces, si es que vale esto, entonces acá me sale V capa, y lo sustituyo antes que todo, ¿ya? Menos V capa, V capa 4, que ya tenía arriba, más el otro que es de la división de A capa, que está abajo, V capa 4. ¿Ya? Y acá se trata simplemente de simplificar esto, y me sale igual a 0, ¿ya? Digamos, el alfa capa parece como que mágicamente aparece acá, que salva la situación, permite de que todo salga perfecto al final. Pero si se fijan, después mírenlo otra vez, miren de nuevo lo que hemos visto antes cuando hemos calculado las coordenadas respecto a una base, ¿no? Miren de nuevo esto, que no tiene le pongo una estrellita. Si miran de nuevo esto, ya me dice mucho más, me parece mucho más intuitivo. ¿Ya? Porque lo que pasa es que acá yo tengo, si tengo un vector en E, acá tengo mi espacio E, y tengo este vector, no sé, V'. V' tiene coordenadas, es igual a suma de V' producto escalar con V capa, dividido por V capa cuadro, por V capa, ¿ya? Capa igual 1 hasta la dimensión del espacio E, hasta R, ¿ya? Entonces, simplemente, a ver, puedo disminuir un poco el tamaño de la cosa. Simplemente acá
estaba sacando solo, es como si acá estuviese sacando solo los coeficientes que pertenecen al E. ¿Ya? Me imagino el V mismo, me imagino que en un espacio más largo tiene más coordenadas, pero saco solo las coordenadas que corresponden como si, como en el lema donde tenía una base ortogonal, pero solo la coordenada correspondiente a E. Sacar coordenada de V solo respecto a V1 VR. Aunque no sé si hay base total. ¿Ya? Una base total V1 VR, VR más 1 VN. ¿Ya? Es como que uno tiene fe que ya se va a poder completar a una base esto y saco solo la coordenada del subespacio y ahí sí me da la proyección ortogonal. ¿Ya? Es como una que después lo vamos a comprender mejor cómo funciona, pero es conectado con el teorema de arriba que me permite de encontrar si hay una base ortogonal, encontrar los coeficientes respecto a esta base. Acá no tengo una base, tengo solo para el subespacio una base, pero igual me ayuda porque me da las coordenadas en este espacio y si por si acaso encuentro vectores que continúan y llenan hasta una base ortogonal todo, funcionaría bien. O sea, acá necesitan un poco comparar esto con estrella de arriba, con la estrellita de arriba. ¿Ya? Ok. Entonces, acá hay el exit ticket, que sería ver cómo se enuncia el teorema de Pitágoras. El resultado que permite encontrar la coordenada de un vector respecto a una base ortogonal. O sea, esta estrellita de arriba, reescríbanla para acordársela bien. Y después escribir de nuevo la definición de proyección ortogonal, ¿ya? Para ese exit ticket que después pueden subir en el form que le envié por email. Es un ejercicio para acordarse bien la cosa buena de hoy, que sabemos nos gustan, espero, de hoy. ¿Ok? Ok, profe.